Bienvenidos a Fantasy Pill número 118, tu prescripción para sanar todos tus problemas en el mundo de los deportes. Yo soy su host, Sep. Aquí a mi lado, mi co-host, mi gran amigo, coach, miércoles 3 de julio, mañana, America's Day, baby. 4 de julio, se viene un fin de semana largo con mucho golf, me imagino. Golf. ¿Cómo estás el día de hoy, coach? Golf. Saludos a todos. Un gran saludo a todos. Un gran saludo a todos los que nos siguen. Decirles hola. Gracias por vernos el 4 de julio, probablemente cuando se suba este capítulo. Mucho de qué hablar, porque tenemos cuarto, tenemos semi, Copa No, América. cuarto. En los dos lados, cuarto. ¿Los cuartos? Ahí estamos. No. Cuarto. Claro, sí, cuarto. ¿Algunos favoritos que quedaron fuera? Yes, sir. Unos partidos que estaban fuera de serie, que eran no esperar. 1 minuto 94 en un partido que fue algo de otro mundo. El día de hoy me puse la Athletic Bilbao, que mi amigo Coté vuelve de las Europas y trae una muy buena camiseta que da, la de los Leones. Acá le voy a poner Nico Rivero, le voy a poner atrás, porque su hijo está jugando está haciendo un summer camp allá, que me parece sumamente divertido. Y a todo esto tenemos unas cuantas estadísticas de lo que ha sido Venezuela en la Copa de América, porque mientras que más me estoy metiendo, estamos viendo cómo surgió Venezuela, cómo está en picada. Y este tiene que ser sueño del mundial, yo creo. Hey, cuidado, Yo creo. todavía. Venezuela es mundialista ahorita. Eso es verdad. Mundialista. No le puedes Facts. quitar eso. Facts are O sea, facts. te tengo que decir que mis feeds en lo que es Instagram, lo que es X, lo que es TikTok, no me sale 3 cosas me salen. Venezolanos celebrando, burlándose, disfrutando o limpiando estadios para ser los japoneses de Sudamérica prácticamente, dejando todo impecable. Good job. Pero todo es Venezuela, por todas partes. Mexicanos quejarse de cómo han quedado eliminados de la Copa América, de cómo la Copa América no era ni siquiera un fogueo para ellos. Y la verdad es que no me interesa esa manera de pensar, porque creo que la Copa América, la verdad es que quizás el campeonato más viejo de la historia del fútbol. Comencemos por ahí. Ok. ¿Y cuántas veces ha ganado México la Copa América? 0. Exacto. Nuestra Bolivia tiene uno. Yes, sir. Y número 3, que es una combinación con USA, 4th of July Sales. Vamos a ver que podemos comprar algo en 4th of July Sales. Y America's Team. Hey. No los Cowboys, sino Team USA. Y la controversia que es si Estados Unidos se queda con el coach, Berhalter, o lo dejan ir. Y al final le dio la mano el referí a Pulisic o no le dio la mano. Porque eso es lo que me sale a mí en todos lados igual. No, es que a vos te salen las cosas que son controversiales. Eso es verdad. Ahí me salen las esperanzas que tenemos, ¿no? De seguir el fútbol. Sabes que yo soy medio tóxico. Hay que decir la verdad que una de las cosas que más me gustó de ver en nuestra selección en la Copa América es ver cómo cantan el himno a todo pulmón. Eso estuvo bonito. Hablé con Chichito. Las camisetas están buenas, coach. Las camisetas están buenísimas. Viste que la camiseta verde, que para mí no fue mi favorita, porque a mí la negra me pareció espectacular. La verde tiene que ser la verde de siempre. Pero esa verde salió como de las mejores camisetas de la Copa América. ¿Ah, sí? Te voy a mandar un artículo. Bastante buena. Y nada más la pudimos ver al final. Uh-huh. Chichito y Claudia fueron a ver el partido, a apoyarlo a su hermano, a apoyar a la selección, a todos los amigos que tienen ahí. Y cuando fueron a ver, me comenta Chichito que cuando no tira el pase gol, digamos, que lo tiene al costado y no entra, el estadio explotó, digamos, porque se salgan los panameños y Chichito quedó ronco de tanto gritar el no pase en ese momento. Cuando hacemos el empate 1-1 y el coach de Estados Unidos le dice a sus jugadores, hey, 1-1, defiendan el resultado. ¿Cómo vas a defender el resultado del local? ¿Qué tipo de mentalidad es esa? Loser mentality es eso, coach. Especialmente con un equipo que es, a mi criterio, bueno como el de Estados Unidos. A la gran diferencia de Panamá cuando jugó contra Uruguay, perdían 3-0 y salieron hasta el último minuto a sacar un gol y ese
un gol pudo haber sido la diferencia en el pase, digamos, porque no hay terceros lugares en la Copa América. No hay. En la siguiente Copa No América, sé por qué. ¿qué te parece si invitan 10 de Conmebol, 10 de CONCACAF? Hacer el mundial, Y, pues una vez, 10 de Europa, y, 5 de y Asia. como la Eurocopa, ¿cuántos van a la Eurocopa? Son 32. 8 por 4, 32. Ajá. ¿Y por qué no vamos a tener 32 jugadores? Porque ya lo sé, pues es una Copa del Mundo, no es una Copa No, América. hay que ser positivo con todas estas cosas, no, hay que... No, nada. Estaba pensando ser positivo el día de hoy, pero no, coach, no. Porque el día de hoy nos vamos a meter en la Euro, nos vamos a meter en la Copa América, que hemos ya estado hablando de eso, nos vamos a meter vamos a ver, porque hubo una gran pelea el fin de semana en el UFC con Pereira ahí noqueando a Prochaska. No que haga. Entonces vamos a meternos en eso. Nos vamos a meter también en todo lo que es fantasy. Acabamos de terminar un Dynasty Rookie Only Draft, donde soy el campeón defensor, Fantasy Field, representing aquí, campeón defensor. Nos vamos a meter en ese Dynasty Draft y vamos a tener, ya que empieza julio, nos vamos a meter en lo que es Redraft League, en lo que es ciertos jugadores, dependiendo de su ADP, dónde están siendo drafteados, y nos vamos a meter en un poco de discusión ahí con coach, porque seguramente vamos a estar discrepando en ciertos jugadores y en otros no. Entonces estamos excited el día de hoy, Fantasy Field 118. ¿Por qué, coach? No empezamos con lo que fue la Eurocopa, el primer partido que se jugó el día, ¿cuándo los dejamos? El domingo. El lunes se juega lo que fue Francia contra Bélgica, Francia ganando 1-0. Otro gol en contra que ha sido ya es algo, creo que 9 goles en contra en lo que va de la Copa América. Los goleadores tienen solo 3 y 9 goles en contra. Ha sido, vamos a buscar ese dato, si ha sido el que más goles en contra habido. No sé si es porque las defensas intentan estar muy bien paradas o por lo táctico, pero los goles en contra han sido todos canillazos todos han sido canillazos a la esquina, digamos. Y cuenta, y la verdad que Francia, lo mismo que Inglaterra, más o menos, coach, donde no termina de convencer, se topa con un Bélgica que paupérrimo para mí en la fase de grupo, pero todo podía pasar en estos momentos. Y bueno, le preguntaron a De Bruyne si la generación dorada de Bélgica ha sido mediocre, por así ponerlo, y se enojó. No sé qué pensabas vos al respecto, porque para mí ha dejado mucho que desear. Mira, es difícil salir campeón. No hay nada más difícil de salir campeón. El día de hoy estaba hablando con Frank, con Coté sobre esto, sobre lo que dijo De Bruyne justamente. Para que Bélgica salga campeón, tenés que toparte contra un equipo que no lo tiene a Neuer, que no lo tiene a Thomas Müller en su prime, que no lo tiene a Goretzka en su prime, que no tiene a ese Alemania de Brasil, que lo golea a Brasil en Brasil. Tenés que toparte con con un Francia sin Mbappé, sin Griezmann en su prime, sin Courtois, ¿me entendés? Con un equipo que no solamente esté lleno de estrellas, pero que te saque adelante a punta de suerte, por último, para ganar partidos. Porque Italia, cuando te gana los partidos, no te los gana porque te rompe en ataque, te los gana porque es ordenado, te controla los partidos, te controla los tiempos, pero sale campeón. Y puede ser que muchas veces Bélgica haya llegado como favorito mundial, un top 5, que es como Portugal también, que ha llegado a los mundiales con un ranking alto, pero les cuesta mucho, ya sea porque los equipos les trancan atrás con 10 abajo del arco y no pueden ganar y quedan fuera, no saben ganar. Yo esperaría que este partido hayan hecho un poquito más, pero no. La verdad que creo que todos esperábamos que Vélez haga un poquito más después de lo poco que dejó en la fase de grupos. Por lo menos pensamos que se estaba guardando algo en una Francia que no se veía tan bien tampoco en la fase de grupos, pero
Un gol en contra a los 85 minutos lo mete a Francia en los cuartos de final. Vamos a estar discutiendo los choques de cuartos de final cuando acabemos de dar todos estos 4 partidos que se jugaron entre el lunes y el martes. El segundo partido de lo que fue el lunes fue Portugal contra Eslovenia, donde empatan 0-0. Se van al alargue 0-0. Cristiano Ronaldo al final del primer alargue pela un penal. Y Pone a llorar. Una estaba raw desahuciado. emotion, una emoción así bien, no sé si la traducción directa cruda es como lo quiero transmitir, digamos, ¿no? Pero I appreciate that. Appreciate que esté mostrando sus emociones, como, no sé si viste un gráfico el día de hoy, coach, que estaba midiendo parece que todos los jugadores están con un wood, esa cinta, donde se le mide todos los beats per minute Ujú. de los latidos del corazón y cómo está reaccionando. Y tuvo un pic cuando falló el penal y de ahí se ve como él mismo se tranquiliza y entra al segundo extra tiempo más tranquilo y casi la mitad lo baja a sus beats per minute para patear ese primer penal en la tanda de penales. Hay que tener para fallar un penal Y y ahí patearlo de vuelta. patear el primero, no el primero. ¿Te acordás Yo, cuando, yo me cuando hago Palermo cargo. falló? ¿Te acordás cuando Palermo falló 3 penales en una Copa ¿Cómo América? olvidarme? Increíble, ¿no? O Creo que sea, nunca más lo llamaron a Palermo a la selección argentina hasta que tuvo que ir Maradona a llamarlo a Palermo, ¿no? Después de eso. no, pero Pero bueno, bueno, Diogo Costa, héroe total en la tanda de penales. Hace mucho que no veía que un arquero atape los 3 primeros penales, el otro equipo haga los tres otros penales. Portugal los mete los 3, Eslovenia falla los 3 y Portugal no, pasa a cuarto. no sé si lo tenía leído en los primeros 2 penales porque los adivina y está ahí antes de que llegue la pelota. Lo que hace es fabuloso. Y en el tercer penal, si vos te fijas, el que está pateando está caminando, mira a la izquierda, mira la pelota y en ese momento Costa se tira a su derecha. Y se lo tapa y Héroe. Man of the match. todo, Man of the match. le quita todo tipo de esperanza. ¿Qué te Increíble. pareció ese partido? ¿Tuvo peleado? ¿Se mereció algo Eslovenia? Porque, ¿no? ¿Mereció algo más Portugal? Te le hago esa pregunta. Porque la ¿No? última vez que salió campeón Portugal, llegó raspando a punta de jugar contra equipos no tan fuertes rankeados en el ranking FIFA. Y ahora, para salir campeón, le tienen que jugar a Francia. Que Francia no hace goles. Francia ha hecho 2 goles en lo que va Sí, la Copa América. uno. Porque Uno en dos. contra. Uno a Austria, uno a Polonia, que fue de penal. La verdad. Ujú. Pero no ha generado nada. No ha generado nada. No, mentira, tenés razón, solamente ha hecho un gol. Porque el gol contra Austria fue otro gol. Ajá. Empató contra Holanda 0-0, Eso, era 2 goles. hizo Todo lo un que... gol de penal y ahorita otro autogol. Bárbaro. El Francia que hacía 3 goles por partido, digamos, ¿no? Eh, para mí, por ese caso, Giroud es clave en ese equipo. Y desde que lo sacaron al medio tiempo contra Argentina porque no hizo nada, no ha ni comenzado, digamos. No, wow. Pero Nada. no encuentran un 9. Y el martes, coach, empezamos con lo que fue Rumania, Holanda, Países Bajos. 3-0 le gana Países Bajos a lo que es Rumania. Yo pensé que iba a ser un poquito más de lo que había visto en la fase de grupo, pero no lo vi. Lo vi atacar a Holanda casi todo el partido. Hizo el primer gol, quería el segundo, no caía el segundo, no caía el segundo, de ahí cayó el segundo y de ahí el tercero en tiempo extra a los 93 minutos. Este partido me hizo acuerdo cuando Holanda se topó con Estados Unidos en el Mundial. Que Estados Unidos venía con toda la esperanza y Holanda los congeló. Los- Este le puede dar un boost a Holanda, ¿no? Tremendo. Ganar 3-0 Cody, contundentemente Cody en los Gakpo, octavos de final. Gakpo se merece, está ahí como Musiala, como el jugador de la Euro hasta ahorita. Sí, que son dos de los líderes ahí
en most goal scores, ¿no? En lo que es la Euro, con 3 cada uno. Cody Gakpo. Y bueno, no hay mucho que decir, la verdad que Rumania, felicitamos por haber pasado de grupo. Holanda va a la siguiente fase, cuartos de final. Vamos a ver, vamos a estar hablando de los choques que se vienen. Y el último partido de los octavos de final, coach, el día de ayer por la tarde, no sé si llamarlo sorpresa por sí, digamos, no, porque, pero sí por cómo venía Austria, digamos, ¿no? Y cómo dominó Austria, un grupo bastante complicado. Yo pensaba que Austria iba a ser un poquito más, digamos, ¿no? Pero al minuto ya Turquía se puso adelante, termina ganando 2-1 el partido con una tapanga del arquero. Ese no fue autogol porque no pudo ser más carambola, digamos, adentro del área, ese primer gol. Y No, bueno, no sé qué hizo el arquero, quiso hacerse el vivo y sacarla rápido, digamos, en vez de sacarla y embolsarla, como para que no vaya al VAR. Va a ir al VAR de todas maneras. Y el defensor no llegó para puntearla para afuera, digamos, y comenzaron 1-0 y un baldazo de agua fría, digamos. Lo ves que todos se frenan como que, ok, comencemos. Y de ahí no comenzaron a jugar hasta que hicieron Hicieron el descuento, digamos, ¿no? el 2-0. Ya, ajá, y de ahí empezó a jugar Austria y de ahí la tapada de Mert Gunok al final, que puede que ¿Qué sea tapadanga? la tapada del campeonato, ¿no? ¿Qué tapadanga? O sea, le queda... Se vuela a su derecha y la saca. En el minuto 93 con 52 segundos, creo que fue. Sí, Y había 4 de adición. era lo último. Y Este bueno, partido, por si acaso, ¿te acuerdas cuando jugábamos Winning, cuando jugábamos Winning, apretás L1, triángulo y tirás el pase por arriba? sí. En este partido hubieron como 3 pases por arriba que entraba el delantero solito de Austria, por el medio se hacía agua en la defensa de Turquía, se abría así, como un mar, y ya. Y no fue mal. Nada. Felicitamos a Austria por su actuación. La verdad que salió primero en un grupo bastante complicado. Cuartos de Y final, Sebastián. cuartos de final. Empezamos por el primer partido que para mí es mi partido favorito. España contra Alemania. Se topan dos grandes, tres veces han ganado la Eurocopa cada uno. ¿Quién gana este partido, coach? Ya dijimos, yo fui por España, vos fuiste por Deutschland. Yes, Los dos yes. son mis candidatos a ganar la ¿Cuántos Euro. candidatos tenés? Ya, dejad. Cuando dijimos teníamos 3 candidatos. Yo tenía a España, a Alemania y a los eliminados de Italia. Y vos tenías... No, dijiste Inglaterra. No, vos dijiste Inglaterra. Yo dije Inglaterra. Ajá. Vos dijiste Portugal. Inglaterra, Alemania y Portugal. Ok, ahí está. Pero en este partido quiero que gane España. O sea que te vas a quedar solo con un favorito ahora. Pero bueno, lo bueno que tenés es que tenés un favorito ya en la siguiente ronda, ¿va? Sí, eso es verdad. No elegimos ni por suerte a Países Bajos, ¿no? No, Ni, ni lo consideramos. ni lo consideramos. Ni lo Y consideramos. ¿Estamos Portugal. ahí? Bueno, Portugal, Francia. Dígame, mijo. Que me voy por mi favorito. Y el bicho, Okay. se va a sacar la mufa el bicho. Está Yo mufado. Está mufado. no puedo hacer goles hasta ahorita, ¿no? No. Primera vez en la historia que Messi y Cristiano Ronaldo no hacen goles en una fase de grupo en un torneo internacional. Increíble. O sea, Cristiano ha jugado 4 partidos y Messi ha jugado 2. Pero No, de todas fase maneras, de grupo, fase de grupo. Los dos han jugado 3. Ah, no, jugó 2, ¿verdad? claro, No jugó el jugó 2. último. Y ahorita ya jugó 1 contra Eslovenia. Ya. ¿Cuántas asistencias tiene Cristiano? 1. Messi, como 3. Ya ni Sí, me acuerdo. es verdad. Tenés razón. Tenés razón. Pero Muy bien. Portugal le va a ganar a Francia, coach. El bicho va a hacer un doblete. Y nos vamos a ir Solamente falta perdiendo. que esto pase 1-1, que termine 1-1 y sigamos Y con que ganen los por penales. Igual cuenta. Exactamente. O sea que vos vas por Francia. Vamos por Francia. Vamos ¿Ok? por el que está sin goles por el momento. Un gol de penal. O Países Bajos o Turquía. Países Bajos. Países Bajos. O Tiene que ser. sea, Tiene que no, ser. después de ver esos pases L1 triángulo, no podés, digamos. Tiene que ser. Tiene que ser. La Cinderella Story.
ya que se fue a Austria, vamos a llamar el Cinderella Story a Suiza contra Inglaterra, una Inglaterra que sufrió bastante contra Eslovaquia. En primer lugar, Cinderella Story ahorita creo que se lo merecen los ingleses porque Suiza entró dominando. El dominicano Vargas, un crack. Exactamente, I agree. El día de hoy le pregunté a Coté, le dije, Coté, ¿de dónde crees que son los papás de Vargas? Porque Vargas no es un apellido de Suiza. Y me dice, no sé, ¿argentino? ¿Venezolano? Y le dije, dominicano. Quedó tan sorprendido como yo cuando lo aprendí por primera vez. Tan sorprendido como yo también. En este partido, Sebastián, después de ver el gol de Bellingham en el minuto 95, después de ver Harry Kane el gol en el minuto 91 del primer minuto de tiempo extra, creo que es donde comenzás a escribir la historia de cómo Inglaterra sale campeón It's de la coming home. Eurocopa. Creo que fuera de, de los memes que mandan y dicen I'm not coming home, creo que ahí puedes comenzar la historia de Inglaterra, de cómo jugó una pésima fase de grupos y cómo Bellingham, a un minuto de quedar eliminado, hace un gol de media chilena y los lleva al alargue, eliminan a Eslovaquia y comienzan su carrera hacia de campeones. Bellingham que dice que pensó que estaba más o menos unos 3 metros por encima del piso. Se sentía como el gol de chilena, se sentía como el gol de chilena de Cristiano Ronaldo que le hizo a Juventus, que está por allá arriba, y de ahí dice que vio su foto y que todavía tenía la mano izquierda en el piso. Entonces no estaba tan allá arriba como él pensaba, coach. Y Por un esa, momento pensé que me ibas a decir que Bellingham pensó que tenía la chilena como Oliver Atom, pensé que ibas a decir. Eso fue lo que él dijo, que dijo que se sentía como si estuviera 3 metros en el aire, el gol de chilena de Cristiano Ronaldo, pero ahí vio su foto y que todavía tenía la mano izquierda, digamos, ¿no? Ahí en el piso y ahí dijo, no tanto. Pero sirvió y como decís vos, es un gol, aunque haya sido contra Eslovaquia, es un boost tremendo a tu confianza, a la confianza del equipo y bueno, salen a ganar el Yo próximo lo, partido. Y yo les lo toca vi un a, rival accesible, nuevamente. Por lo menos on paper, digamos, ¿no? Vamos a ver si Inglaterra realmente puede llegar a ese partido contra Holanda, contra Países Bajos, porque creo que en términos de jerarquía, ahí es donde Inglaterra le puede ganar a Países Bajos y llegar a la final. Creo que este partido es el más duro que va a tener. Bueno, coach, aprovechar estos cuartos de final, se nos está acabando la Euro, se nos está acabando la Copa América, se nos está acabando el fútbol, pero aprovechar estos partidos que van a estar bonitos, dejamos la Euro a un lado y nos metemos de lleno en lo que fue la Copa América desde el día domingo que los dejamos, cuando empezaba México contra Ecuador, cuando empezaba Venezuela contra Jamaica, y vamos a empezar por el lado bueno, porque estamos muy contentos con nuestros amigos venezolanos que están haciendo historia. Jamaica 0, Venezuela contundentemente 3, todo en el segundo tiempo, 49 a los 56, Rondón a los 85, Ramírez. Meten a Venezuela, histórica participación de Venezuela, 9 puntos en ese equipo, gana 3 de 3 en un grupo con Ecuador, con México y Jamaica. Felicidades Venezuela. Estaba viendo un dato, Sega, que hace 44 años, perdón, los primeros 44 años de participación de Venezuela en la Copa América, desde que comenzaron hasta el 2011, solamente tenían 3 victorias. 3 victorias hasta el 2011. Y en esta Copa América tienen 3 victorias. Jamaica ha hecho solamente un gol en Copa América. Los otros dos equipos que les tocó fueron equipos de talla como México y Ecuador. A Ecuador le volcaron el partido, a México le ganaron 1-0 y lo dejaron fuera, México casi jugando de local. Pero Venezuela está en alza. Está ahorita, Venezuela es mundialista, Venezuela vuelve a, a igualar la mayor goleada en su historia de Copa América, 3-0 contra Jamaica. ¿Sabes a quién le ganó 3-0 también? Tengo un leve presentimiento. Ok, ¿a quién le ganó Venezuela por primera vez en su historia 3-0 en una Copa América? Imagino que
Venezuela le ganó a Bolivia 3-0. Le ganó a Bolivia 3-0. Fue la primera vez que ganaron 3-0 y ahora le ganan a Jamaica en su último partido. Suman 3 victorias consecutivas, 9 puntos. El estadio de Austin estaba bumping. Estaban a todo ahí celebrando los Y venezolanos. jugando bonito, ¿no? Jugando bonito. Se dejaron ver contra Jamaica, ya jugaron sueltos, ya estaban clasificados, jugaron con titulares y dijeron, nosotros pasamos primeros del grupo porque no nos queremos topar con Argentina. Supongo que eso dijeron. Y se topan contra Canadá. Te quiero decir 2 cosas. La selección venezolana, en las últimas 7 participaciones de Copa América, ¿cuántas veces ha pasado en la fase de grupo? Las últimas 7. 2. Solamente 2 veces no ha pasado a la fase de grupo. Wow. Ha pasado 5 de las últimas 7 veces. Y es increíble que hasta el día de hoy Venezuela no llega hasta un mundial. ¿De verdad? No ha llegado nunca a un mundial. O sea, no se le ha podido sacar de encima. Y alguien que ha llegado, 2 equipos que han llegado regularmente al mundial estos últimos años, coach, se enfrentaron México 0, Ecuador 0, como decías vos, México casi de local. La Copa del Mundo se juega México, Estados Unidos, Canadá. Vamos a estar hablando de Estados Unidos de aquí a poquito, pero México se queda fuera. La CONCACAF con Estados Unidos, con México, está ahí medio tecleando un poquito. La verdad que fuera de la Copa América. no lo vi para Los 2 nada locales. bien a México, ¿no? México jugó un partido bastante malo. Yo te puedo decir que viéndolo el partido en vivo y escuchando cómo mi esposa renegaba, hubieron 4 posibles faltas dentro del área, ya sea por mano o por falta, que no se cobraron. Y 2 de ellas fueron mano, que no las cobraron. Las otras 2 no fueron nada. Pero la verdad es que México no generó nada. Buscó la falta al final porque estaba sin idea. Y queda fuera del grupo con 4 puntos. Y para el periodista que dijo que con 4 puntos pasó Canadá y México hubiese pasado en otra fase de grupo, no sean mediocres, por favor. Como, exacto, ya. Venezuela, 9 puntos, solo un gol en contra, coach. Ecuador, 4 puntos, un gol diferencia de 1, más 1. México se queda fuera por ese gol. Jamaica termina con 0 puntos en su participación con un solo gol a favor. Y acá viene mi segundo dato, Sebastián. En este grupo, Venezuela y Ecuador, que pasan de primero y segundo, son las únicas 2 selecciones que nunca han llegado a una final de Copa América. ¡Wow! Y cualquiera de los 2 que, o sea, puede dar las sorpresas, uno se topa contra Argentina, que es Ecuador, lo tiene medio difícil, y Venezuela se topa contra un equipo que viene creyendo en alza, como lo es Canadá, y los 2 están en su vida. Vamos a ver quién es el que pasa a la siguiente fase. Canadá que está sacando la cara por la CONCACAF. Coach, nos toca meternos en... Decime. No, perdón, habla de esto. Cuando terminemos de hablar de Copa América, te paso un detalle de ranking mundial. Porque me duele hablar de esto, la verdad. Bolivia 1, Panamá 3, pero estamos haciendo esto, entonces hay que hablarlo, digamos, ¿no? Por un momento, y el segundo tiempo para mí se puso lo más entretenido que lo he visto. He visto un partido de Bolivia, hicimos el gol, hicimos el empate, creo que tuvimos una chance más ahí como para hacer algo más, pero a lo último, Guerrero al minuto 79 nos hace el gol, de ahí todo alza abajo y un golazo, el tercer gol de Panamá en el descuento. Termina ganando 3-1. La selección se la vio un poquito más suelta, por fin salió a buscar el gol, realmente les jugó de igual a igual, se dio el partido de ida y vuelta por momentos, los panameños se los vio un poquito más rápido que nosotros, empatamos el partido cuando comenzamos a generar fútbol, tocando la pelota por abajo y creando triangulaciones. Fuimos llegando. Para mí la selección, si quiere trabajar con 3 centrales atrás defendiendo, tiene que mejorar mucho más en su marca por los laterales, porque todos los goles que pasan nos los generan por afuera, porque no tenemos marca por afuera. Quedamos, el momento que nos subimos, quedamos completamente mal parados en la salida. Y eso es, si vas a jugar con 5 atrás,
donde te llueven es donde te abren la cancha es por afuera, porque tus centrales son más lentos. Uno de los centrales quedó enganchado, completamente enganchado en lo que fue pase de gol. Te voy a decir quién fue rapidito, porque creo que no me acuerdo quién fue, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Bolivia hizo un gol, fue Suárez. Marcelo Suárez quedó enganchado en el pase, en profundidad que mete el golazo de Herrero. Y en el tercer gol también queda como que mal parado en la marca, digamos. Entonces, tenemos un coach defensivo. Si lo vamos a mantener al entrenador defensivo para intentar de seguir adelante con esto, tenemos que trabajar en cómo marcamos la defensa. Vamos a ver qué pasa. Panamá, qué pasa en la siguiente ronda, porque en el otro partido, coach, que se jugó ese mismo día, Estados Unidos 0, Uruguay 1, con mucha, mucha, mucha polémica. La verdad que si ves hasta en nuestra página de Fantasy Field Coach, que sigo, la mayoría es American Football Related, había gente quejándose de lo que fue el partido, lo que fue el referí. Para mí, en posición adelantada. Para mí también. Para mí, en posición adelantada, ¿qué te puedo decir? Tenemos que traer el VAR de Europa aquí e implementarlo en Explícame por qué Vos lo tenemos dijiste. ¿por Vos qué lo no tenemos dijiste en el el mismo anterior VAR? episodio. No ¿Por qué sé. no tenemos? O sea, no me entra en la cabeza. No es que igual con lo mismo, sino cuando llegas a un mundial, ¿qué VAR implementar? El Europa. No I estás agree. jugando con la misma calidad de tecnología. Y lo otro es que Estados Unidos es local Exactamente. y no le dan ni la mano. Y la verdad es que este partido no jugaron a nada. Hey, hey. O sea, lo que estamos viendo de Pulisic, que el referee no le da la mano, mucha gente no ve el antes, o sea, los 3 segundos antes, digamos, ¿no? ¿Vos los viste? ¿Qué pasó? A ver, contanos. A Cuando ver. Pulisic le está diciendo al referee que vaya a festejar con los jugadores uruguayos. ¿Estás No, viendo pues, eso? No lo claro. estoy defendiendo al árbitro, digamos, ¿no? Pero tampoco podemos hacer que Pulisic sea el mártir, digamos, ¿no? Mira, cuando estás frustrado, no podés, 100%, 100%, digamos, ¿no? no Pero podés también le pedir estás mucho diciendo más. al árbitro que vaya a festejar ahí con los uruguayos que están festejando, digamos, ¿no? ¿De ¿Ah? dónde es Kevin Paolo Ortega? Creo que es peruano el árbitro. Kevin Paolo Ortega. Sí, Peruvian Association Football Referee. De Para que todas maneras, coach, no había el gol 0-0. Estados Unidos tenía que salir a ganar, porque el empate tampoco le servía. no, exacto. Y la verdad es que las estadísticas en este partido son un poquito engañosas, ¿no? Porque dice que patearon 8 veces al arco. ¿Pero te pareció que generó algo Estados Unidos en este partido? Negativo, Tampoco. negativo. Y Uruguay, discúlpame, pero el que creó la Copa América y el que creó la fase de grupos, realmente los liquidó los de Brasil, los liquidó los de Uruguay a los de Colombia, porque se van a reventar por derecha. Se van a reventar. Eso es verdad. Uruguay termina con 9 puntos. Puntaje perfecto, 9 goles a favor, solo 1 en contra. Panamá con 6 puntos. Da la cara por la CONCACAF. Canadá y Panamá dando la cara por la CONCACAF. Estados Hasta Unidos Costa Rica. anfitrión. Hasta Costa Rica. Estados Unidos anfitrión, solo le gana a Bolivia. Bolivia en el sótano de la tabla. 0 puntos, 1 gol a favor, 10 en contra, coach. Pasemos a la siguiente página. Creo que no queremos hablar más al respecto de esto. Porque nos pone un poco tristes, pero así son nuestros equipos. Y como vos estabas hablando de Costa Rica, ¿por qué no hablamos de la victoria de Costa Rica? Que en 7 minutos ya le iba ganando 2-0 a Paraguay, que no sé qué ha pasado con Paraguay estos últimos años. ¿Qué está pasando con Paraguay? 50 años sin perder la primera fecha y en una Copa América, en esta, 0 puntos en 3 partidos. Pierde 2-1 contra Costa Rica, una Costa Rica que no estaba jugando. Bueno, sí, estaba jugando por algo, digamos. No había la chance de que Brasil pierda contra Colombia y Costa Rica se podía meter, digamos. Y Brasil tuvo más chance de perder que de ganar, deja que te diga eso. Esa camiseta de Costa Rica es un espectáculo, por cierto. Si la Está ves de bueno. cerca, está buenísima. Y felicidades a los costarricenses que sacan la cara por la CONCACAF. Le ganan 2-1 a Paraguay. Le ganan 2-1 a Paraguay. Y
un partido bonito, de ida y vuelta, por lo menos el primer tiempo me gustó mucho más que el segundo tiempo, que lo que fue Colombia contra Brasil. Terminan empatando 1-1 con un golazo de Rafinha de tiro libre. De ahí termina empatando Colombia al final del primer tiempo, un segundo tiempo que perdió un poco de intensidad porque el primer tiempo estaba con todo. Como te digo, la polera de Brasil tiene que ser mía, no sé cómo la vamos a conseguir, pero una canariña que, si estamos hablando de que Inglaterra, Francia deja mucho que desear, Brasil está en las mismas, coach. Tiene todos los nombres, tiene todo, y en los cuartos de final se enfrenta a un Uruguay que está red hot y sin Vinicio, sin Vini. Sin Vini. Este equipo no va a tener que es un anti-hero, porque Vini hincha todo el partido y después le salen las cosas. Tiene que ser el partido de Rodrigo y tiene que jugar el rookie. Hendrik tiene que hacer magia. Tiene que Pero ser más. la verdad, fuera de chiste, tiene que ser Rafinha. Rafinha, Sabeño y Rodrigo son los tres que tienen que jugar arriba por las puntas y desarmar. Colombia termina siendo el primero en ese grupo, coach, con 7 puntos. Brasil segundo clasificado con 5 puntos. Costa Rica con 4. Y como dijiste, Paraguay se despide con 0 puntos. No sé si fue Rafael Borré o Jorge Carrascal en el que le tiran un pase que la pelota le rebota mal al final y no la puede meter. Nada más tenía que empujarla. Nada más tenía que jugarla. Este Brasil, por si acaso, tiene muy buena defensa. Muy buena defensa, muy buena contención. Son buenos por todas partes, pero... Estoy en todos los nombres, digamos, ¿no? Y coach, vos lo dijiste también en el anterior episodio, no sé si me acuerdo que fue, si fue el anterior o el anterior. ¿Por qué? Decime por qué en las semifinales se pueden enfrentar otra vez los mismos que jugaron en el fase de grupo. No, es una de las cosas que no se entienden, digamos. Vos querés tener un poquito de mixtura para que se puedan pasar al otro lado, digamos. Porque, francamente, el lado de Argentina, Ecuador, Canadá y Venezuela es mucho más accesible que el lado de Uruguay, Brasil, O Colombia sea, y Argentina Panamá. está en la final, digamos. Si me preguntas a mí en términos de favoritismo, sí. Y imagínate que Panamá llegue a la final. Panamá le tiene que ganar a Colombia, a Uruguay o Brasil y después ganar a Argentina seguramente en la final. Imagínate, o sea, si gana Panamá la Copa América, sus odds deben ser 100.000 a 1 ahorita. Y te lanzo otro dato para que nos sigamos enojando con la Comebol, coach. Sacaron el tiempo extra, si empatan en los 90 minutos se van a ir directo a penales. Que, bueno, lo entendería, pero poneme gol de oro, digamos, ¿no? No me pongas Algo, directo a penales. Yo algo, no lo que sé, sea. tenemos que normalizar de vuelta lo que era el gol de oro, coach. Imagínate jugar con esa intensidad. Qué dolor de cabeza. Ranking de Bolivia en el mundo, ¿sabes cuál es? Perdón, Sebastián, deja que nos pasemos a rankings, por favor. Deja que te diga rankings, porque tenemos que hablar de eso. Acá quedan 8 selecciones, ¿ok? ¿Cuál es la selección de peor ranking en estas 8? Me podría imaginar que Panamá. No, no es así. ¿No? No me La digas que de Venezuela está peor, abajo de Panamá. la de peor ranking, no me, la de Venezuela. Venezuela tiene el peor ranking de las 8. Wow. Venezuela está rankeada de 54. ¿Puedes creer que Jamaica, que nunca ha ganado un partido en la Copa América, ha hecho un gol en todas, no sé si has hecho solamente un gol en toda su historia, creo que tengo que verificar eso, Sí, pero sí, sí. O sea, no sé acá, si fue su primer gol de Copa América este año. ajá, bueno, está rankeado Venezuela 54, Jamaica 53. Y Venezuela ahorita, hoy por hoy, va a terminar rankeado de 38 después de esta Copa América, si no gana ningún partido más. Termina la Copa América, va a estar de ranking 38. Decime, Seba, ¿quién viene después de Venezuela? ¿Dijiste Panamá? ¿Canadá? Sí, Panamá. Canadá. Canadá Panamá, Canadá. 48, Canadá 48, Panamá 43. Wow. Después de que Canadá fue al Mundial. Después de que Canadá fue al Mundial. Bolivia, por si acaso, es 84, si no me escuchaste. Y nuestros buenos amigos de Guatemala están rankeados en 106. Ok.
Pero bueno, Pero bueno, sigamos, Sebastián. sigamos, coach. En términos de Eurocopa y Copa América ranking, Conmebol, CONCACAF y la Euro, ¿vos sabés quiénes son los top 3 equipos del mundo? Los primeros dos los tenés que saber, están fácil. Argentina, Argentina, Francia. 1, y Francia. Y el número 3 es la sorpresa para todos, porque está ranked 5, creo, en el mundial pasado. Países Bajos. Es fácil, Sebastián, lo acaban de sacar de la Copa, de la Euro. Lo acaban de sacar de la Euro. Lo acaban de sacar de la Euro en esta última fecha. Bélgica. Bélgica. Ranked 3. Bélgica. Que no Entonces sirve te dejo el dato siguiente, Sebastián. Quiero que me digas quién está rankeado más alto entre estos 3 equipos. Alemania, México y Estados Unidos. Yo sé que es un trick question, digamos, ¿no? Porque sabes que voy a decir Alemania, pero me imagino que no es Alemania por cómo me estás preguntando. ¿Querés que te agregue uno más? Alemania, México, Estados Unidos y Suiza. Te agrego uno más. Yo sé que querés que diga Alemania, Suiza. No quiero que digas nada, quiero que me digas lo que vos pensás. ¿Cuál es el Yo ranking? pienso que debería ser Alemania, Suiza, México, Estados Unidos. Ok. ¿Qué posición tiene Estados Unidos? La peor de las 4 en el mundo. 20. Todo lo que dijiste, bastante buen rango. ¿Quién está rankeada número 1 de las 4? ¿Qué ranking tiene en el mundo? Alemania debería ser un 8 por lo menos. Un 8 del mundo. Ok, tu ranking está, o sea, bastante decente. Número 11 del mundo, Estados Unidos. 11. Número 15 del mundo, México. Número 16 del mundo, Alemania. Y número 19 del mundo, Suiza. Lo tenías al revés. No sé quién ¿Puedes hace creer esa no sé, barbaridad? no sé quién hace O ese sea, ranking y no sé por qué le están pagando y no sé por qué no me llaman a mí. ¡qué sinvergüenzura! No lo puedo creer. Bueno, para que sepas, Copa América queda nuestra Brasil, queda Colombia, queda Argentina, Argentina 1, Brasil 4, Colombia 12, queda Uruguay de 14, y de ahí Ecuador 30, y tenemos a los siguientes 3 equipos, como te había comentado, en posiciones 43, 48 ¿La y peor 54. selección sudamericana o Perú está abajo? La pregunta fue, ¿quién es la peor selección sudamericana? Sí. Bolivia está rankeada 84. Y Perú, por más que esté de última en lo que es el clasificatorio sudamericano, la Conmebol, no los encuentro. Perú está, Perú está de 31. Ah, mira vos. Ok. Perú, Coach. Perú no hizo... No entiendo. Quedó de última en su grupo de Copa América. Está de última en la Conmebol y de alguna manera está a una posición de Ecuador. Perú no clasificó el mundial pasado, se fue al repechaje. Venezuela estaba ahí peleando hasta el final. Venezuela viene ganando y está clasificando al mundial. Y está 20 selecciones de Perú, increíble. 23 selecciones de Perú. ¿Qué tal Bueno, eso? No podía creerla. México por encima de Alemania. Ese ha sido mi dato del día. estado hablando bastante de lo que es fútbol, soccer, como le dirías vos. Lo último. ¿Qué? Tenis. Lo último es tenis, que te quería decir. Te tengo que Decime. saltar a tenis. ¿Puedes creer que Tiafo perdía 2 sets abajo y lo volcó el partido? Creo que estás al revés, porque estabas 2 sets arriba. No. Tiafo estaba 2 sets abajo y lo volcó En el la partido. primera ronda. En la primera ronda. En la segunda Ok. ronda ganó 3 sets a 0. Sí. ¿Quién es esta persona? Y ahorita se enfrenta con Carlito. Bueno, hasta ahí llegó. Y Ben Shelton estaba abajo 2 sets a 1. Se acabó el partido. Se acabó, no sé si fue daylight o qué pasó, o lluvia, o no estaba viendo. Y llegó al día siguiente y le ganó 3-2. Vamos a estar hablando de Wimbledon porque estamos en los primeros días de Wimbledon. Vamos a ver cuando se ponga un poquito más interesante. Bueno, siempre es interesante Wimbledon, pero cuando estén los matchups con los duros ahí. Pero ahorita vamos a hablar de lo que es la NFL.
de lo que es el fútbol americano, coach. Noticias en la NFL. Te la voy a dejar la más spicy para lo último. Pero Aaron Rodgers vuelve. Apareció en el torneo UFC, en la pelea de UFC. Parece que tenía un trip planeado a Egipto. Y la verdad no lo culpo. Está bien que se vaya, que se relaje un poco por Egipto, pero vuelve. Está on site otra vez, no está missing in action. Felicidades, Rodgers. Welcome back después de toda la controversia. Vamos a ver qué pasa con Rodgers. Coach Brandon Ayuk, otra vez. Brandon Ayuk está closer to a deal. Están cada vez más aparte. No sé, la situación se está volviendo un poquito murky ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa en training camp. ¿Vos lo querés a Brandon Ayuk en los Niners? No. Me Yo gustaría que tampoco. se vaya a los Steelers. Quiero verlo a Ricky Pearson en los Niners. Igual. Quisiera que Brandon Ayuk se vaya a O sea, sí. Imagínate los Cowboys ahí con Brandon Ayuk. Wide receiver 2. Si Brandon Ayuk se va a otro equipo, es un win-win para dos equipos de Dynasty, porque tengo a Ayuk en un equipo y lo tengo a Pearson en otro equipo. Entonces, si Ayuk se va a ser wide receiver en otro equipo y Pearson me queda en mi otro equipo de Dynasty. So, para mí, En estos momentos nos estamos dando cuenta que a Sebastián no le interesa lo que ustedes piensan. No les exactamente. interesa su equipo. Solamente quiere saber cómo le va a afectar a su equipo. No, a nuestro equipo de Fantasy Peel, porque es en las ligas que Fantasy Peel representing aquí, campeón defensor. Vos lo llamás una liga experimental. Yo, porque terminaste último, por eso lo llamas experimental. No terminé de último. Por si acaso, lo de George Pickens y los Steelers, no me gustaría que se vayan los Steelers por el simple hecho de que tengo demasiado George Pickens. Y le tengo demasiada fe este año. Por ahí lo beneficia. Vos sabes que lo de Ayuk para mí es yards after the catch. No es un big body receiver que va a estar ganando un 50-50 contest pass, digamos, ¿no? Imagínate que se vaya a los Browns. A los Browns, donde no nos afecta a nadie. Y lo corten a Mari Cooper. Y a Mari Cooper se vaya a los Cowboys. Free agent. That ship sell, man. That ship sell. Nos dieron un bag of chips por Amari Cooper y se los dimos. No, y estaba abierto. Los chips estaban stale. Coach, Tyreek Hill dice que está looking for a new deal, que está viendo cómo se está armando el market del wide receiver y va a ver qué pasa, ¿no? Pero siendo el wide receiver mejor, el cuarto wide receiver mejor pagado, no creo que esté buscando nada menos que eso, ¿no? Discúlpame, pero cuando yo lo veo a Tyreek Hill, ¿soy el único que piensa que ya está viejo? Porque estaba escuchando otro día en otros podcasts que lo estaban rankeando de número 2. Yo no lo puedo poner a Tyreek Hill de número 2. Yo no veo por qué no, digamos, ¿no? Yo no puedo. You can make a case. El año pasado terminó fue el wide receiver con más touchdowns. Se perdió un partido y ese partido lo hubiera podido poner encima de catches y de receiving yards de que CeeDee Lamb, si no me equivoco. A ver cuánto estuvo CeeDee el año pasado. Pero es un año mayor. Yeah, I agree, pero did you see him slowing down last year? Sí. Wide receiver 2 en fantasy, solo 11 puntos encima CeeDee Lamb el año pasado. Tyreek Hill perdiéndose un partido. Pero se lo perdés el partido porque estás mayor, digamos, no porque no son mayores. Eso es verdad. Pero, I mean, top 5 wide receiver, sí o sí, digamos, ¿no? En fantasy. He's been top 2 the last 2 years. He's been top 2 y tiene un excelente boom bust potential. O sea, su boom es muy, muy alto. La noticia más spicy de todas, coach. La que más te va a gustar. Ha salido un reporte de los Cowboys, coach, que CeeDee Lamb no va a aparecer en training camp si no tiene un nuevo deal. No solo eso, dicen las malas lenguas, coach, que he's going to request a trade if he doesn't have a new deal. Creo que estamos tanqueando, coach. Explícame por qué no le hemos hecho. ¿Por qué lo retenes a Dak Prescott y no a CeeDee Lamb? You can have both. No, ¿por qué no le hemos hecho un deal a CeeDee Lamb hasta ahorita? ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando? Somos lo máximo. ¿Qué estamos esperando?
No entiendo. Jerry Jones, Steven Jones, cualquier Jones ahí que aparezca. Creo que te puedo decir con toda la franqueza que los Cowboys hacen acuerdo de Ecuador en la Copa América. Porque todos los años llegan con la esperanza de que van a hacer algo. Tienen un equipo más fuerte, tienen una estrella acá, o sea, un Enero Valencia, un Silam. Y no podemos llegar, llegamos a la fase de eliminación y nos eliminan. No puedo creer Playoffs and we're out. ¿Cómo no los voy a comparar con Ecuador, Sebastián? No puedo creer. La única diferencia entre los Cowboys y Ecuador es que Ecuador no ha llegado a una final. Es más, ¿sabes qué equipo ha llegado a una final antes que los Cowboys? ¿Cuándo fue la última final de los Cowboys? 1995, 95. Ok. ¿Sabes qué equipo ha llegado a una final antes que los Cowboys? No los Browns, no los Lions. No te estoy diciendo de fútbol americano. Vas a decir Bolivia en el 97. Bolivia en el 97 llegó a una final. ¿Ok? Jugaron en casa, llegaron hasta la final, la pelearon y se la batieron con Brasil. Los Cowboys no pueden ganar un playoff game against a Packers con un quarterback que está en su primer año y tienen a su fan número 1 presente ahí yendo a los Cowboys sin que hagan nada y le clavan 45 puntos, creo, con una defensa que supuestamente era buenísima. Y lo mantienen al coach, no le pagan al técnico, digo, no le pagan al quarterback, no le pagan al wide receiver one. No le pagas a tu mejor defensor. No le pagas a tu mejor defensor. Los defensores no les pagas. Y los defensores se están peleando. Los defensores están peleando. Ahí sale Malik Hooker diciendo que Micah Parsons con su podcast y hablando de la defensa. Y ahí Michael Parsons defendiéndose en Twitter, mandando un tweet diciéndole era mejor que me lo digas en la cara, pero sos más o menos un boludo y no sé qué más cosas. Bueno, estamos mal. Estamos mal. Puede ser este momento cuando comience la historia, cuando los Cowboys salgan campeones este año. No van a salir campeones. Bolivia primero llegar a un mundial. A su primera fecha en la Copa de la Conmebol, el clasificatorio, y puede ser que le gane a Venezuela en casa y estemos ahí clasificando. Estemos ahí, coach. Metámonos porque han habido no solo noticias, sino un par de otras noticias, unos humos ahí que aparecen en la NFL. Ladd McConkey, mi wide receiver favorito, que lo agarré en 2 Dynasty Leagues, en una startup, en un Rookie Dynasty, en nuestra liga de Howard, representing a Fantasy Field. Pick up the offense so quickly. Dice que it's so easy for him. So easy. Wide receiver 1 en los Chargers. Te doy un first round pick por Ladd McConkey en este momento. Te lo mando ahorita. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Otra vez? Te doy un first round pick por Ladd McConkey. Eso fue lo que di yo, digamos, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Deben tener que dar 2 por lo menos. Ahí está. Ese es el valor que tiene. Ese es el humo que tiene Ladd McConkey en este momento. Wide receiver 1, baby. Wide receiver 1. Otro mito. Breece Hall dice que se siente like his old self. Lo tiene ahí a Bradley Allen en esa ofensiva, un rookie. Pero Braylon Allen. Pero it makes sense que se esté sintiendo como his old self, digamos, ¿no? Casi siempre cuando te rompes la rodilla, el siguiente año es más o menos, y ahí el segundo año empieza a volver tu explosividad y todo eso, ¿no? La verdad es que Breece Hall, su primer año no fue muy bueno porque no estaba teniendo muchos yards per carry, no tenía un quarterback de confianza, y esta vez, si Aaron Rodgers está ahí y genera un poquito de problemas con un Garrett Wilson para ahorita en la cancha, no sé la verdad, quisiera verlo al rookie romperla también. Dos últimas, coach. Llega humo desde los 49ers, dicen que la ofensiva va a ser más pass heavy este año con Brock Purdy. Falso. Falsísimo. Y el último, era bastante pass heavy el año pasado, digamos. Pero... Y la última es que Barkley lo están nombrando el CMC de Filadelfia. 100% verdadero. ¿100%? Saquon Barkley va a tener su mejor offensive line, best wide receivers en su equipo, best quarterback en su equipo sin no ser conocido por ser un passing machine, y best offensive line. O sea, y los Cowboys van a estar tanqueando este año, o sea que nos van a así, mantequilla, vamos a
como si nada van a hacer puntos. Va a ser algo increíble. Wow, coach, me sorprende. Pero I agree. Sí, por algo le están pagando, ¿no? Además que Filadelfia está en un win-win now. Coach, querías hablar de fantasy fútbol, querías hablar de la liga de Chiva, decime. No te iba a decir lo último. ¿Viste el preseason de los Giants? Eso Hay un también, snippet. Hay un snippet que dice el coach, Saquon, ¿de verdad no vas a firmar con nosotros? ¿Es confirmado que no nos vas a dar chance? Y está hablando por teléfono y dice, ok, entiendo. Y ya. Fue ese momento que... Y yo subí ahí uno en nuestro ex account de Fantasy Peel. Vayan a seguirnos, por favor, at Fantasy Peel, de los executives ahí hablando. Y hay uno que dice, si nos deshacemos de Barkley, ¿qué vamos a hacer? O sea, se va 60% of our offense. Y ahí el GM le dice, we paid 40 million for Daniel Jones. Le pagamos 40 millones a Daniel Jones y no le vamos a pagar 40 millones a Daniel Jones para que él esté handing the ball. 100% de acuerdo. Which makes sense. Daniel Jones. He has a pretty great spiral. ¿Ok? Comencemos por ahí. Dale un offensive lineman que lo cuida a Daniel Jones. Lo tenés a Malik Neighbors este año. Usalo a Wan'Dale Robinson. Y usalo a Rookie, que te puede abrir algo de deep target. Dale la fe para que tenga para pasar la bola y que no lo miren con cara de loco cada vez que tira una intercepción. Pero bueno, pasémonos a lo que es la Chiva, la liga que yo manejo, que es la más vieja que yo manejo, la Chiva. ¿Cuántas veces la has ganado? La Chiva regular la he ganado 0 veces. 0 veces, ok. Tengo como 3 segundos lugares, tengo como 7 terceros lugares, pero bueno. Yo en 2 años una vez. En 2 años una vez. La vez que autodrafteaste la ganaste. No. Y suele pasar cuando sucede, ya. ¿Autodrafteaste o no? Vos sabés que yo soy un projection Nada machine. más quiero que diga. Salen ¿sí todos los Excel. Was there an out draft? Was there an out draft? It was an out draft. Estaba gracias. Estaba on a night out. Okay. No le presté mucha atención al draft, pero no salieron los draft rankings. Sebastián tiene el 101. Yo tengo el 107, KP tiene el 109, Buster tiene el 112 y mi querido Dr. Shaw tiene el 111. Y no estoy nombrando porque hasta acá están regados. Baxter con el 3 y Turi con el 4, el campeón defensor con el 5. El momento que Sebastián tiene el 101, me dice, no quiero el 101. No lo quiero. Te lo cambio. Quiero saber en este momento, si querés que lo cambie. ¿Querés ser vos el 107? No, quiero ser el 102. Yo quiero seguir el AME, mi equipo. Oh my goodness. Elegí así y dame uno. No. ¿Por qué no? Porque McCaffrey tiene como 39 touchdowns en 20 partidos con los Entonces, coach. ¿Querés que te mande una barra de queso? Un top de queso te mando. ¿Querés que te mande un queso? Too much whining in this relationship. No puedo creerlo. No lo quiero así. No lo quiero, wine and cheese. Wine and cheese. Cheese and wine. I'll have to take him. No lo quiero. Ok. Entonces, todo lo que me dijo Sebastián fue falso. No lo quiere cambiar. Verdad. No lo quiero. Lo quiero tomar a CMC. Lo quiero cambiar, pero no podemos cambiar draft picks en esa liga. Claro que podemos. We just swap. Ya. ¿Estás el 7? 7. Y ya que Sebastián dijo que no a todo esto, quiero que sepan que cada año que Sebastián ha drafteado 1-0-1 y lo agarra CMC se ha lesionado. Entonces, tomen eso como 2020 and 2021. Como 2020 and 2021. Eso estaba viendo. Y finalmente, CMC es uno de los únicos running backs que han terminado multiple times as RB1, 2019 y 2023. In between, lo agarré yo. Exacto. Dr. Shaw me mandó un angry face porque no puede ser que le toque el 1-11 otra vez. Anda más yeta con los picks. Y eso es todo. Eso es todo, Sebastián. 107. 107. ¿Querés saber quién me va a tocar el 107? 107, si te llega Breece Hall, Amon-Ra Brown o AJ Brown, ¿a quién elegí? Breece Hall, Amon-Ra Brown. ¿O quién? AJ. Lo dijo Breece Hall ahorita. Breece Hall gone. Te queda... No, que si está gone,
7 significa que te va a caer un Justin Jefferson o un Jamar. Tyreek Hill, Amon Brown o AJ Brown, ya que le estabas dando palo a Tyreek Hill. Tyreek Hill está de 3. I know. Pero si es que... Si me llega Tyreek Hill de 7, lo voy a agarrar a Tyreek Hill. Ok. Es imposible que me llegue Tyreek Hill de 7. Ok. La cosa es en the turn. Lo que están acá en the turn son Kyren Williams, Davante Adams, Drake London, Chris Olave, Laporta, Ayuk. I am taking none of those guys. Oh my God, Sally. I would take Kyren Williams. No lo quiero Olave. Wow. Ya te empezaste a preocupar, ¿no? Ay. Yo voy a tener que agarrar a CMC y vamos a ver qué me llega después. Ojalá me llegue un Olave, un Laporta. Ay, no lo quiero a Achan. No entiendo por qué Achan está top 21, the average draft position 21. No sé. What are we doing? Todo What are we es doing, coach? Quiero ser Oichan. Nos quedó pendiente, coach, lo que fue nuestro Dynasty Draft. Vamos a tener tiempo de hablar de eso. Se viene el viernes la Copa América. No, mañana. Jueves en la noche. Viernes, sábado y domingo. Sábado, los otros 2 partidos. La Eurocopa es la que empieza el viernes. Con lo que es España, Alemania. ¿Huh? No me dijiste, ¿quién gana? ¿Venezuela o Canadá? Venezuela. ¿Argentina y Ecuador? Argentina. ¿Brasil y Uruguay? Brasil y Colombia. Okay. Oh. Exactamente como la cantaste. ¿En serio? Pensé que ibas a decir Uruguay sobre Brasil. Let's go, baby. No, soy hincha de Brasil, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Coach, gracias a todos por vernos. Quizás les tengamos una sorpresa. Quédense pendientes. Va a estar buena. Pero saludos a todos. Coach, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio el fin de semana. Que tengan un bonito 4th of July, lo que nos ven aquí en Estados Unidos. Bye.